Hola a todos, muy buenas noches. Mi nombre es Alex Bustamante y continuamos con nuestro curso gratuito de ingreso a la Universidad Julio 2020. ¿Sí? En el día de hoy les presento el tema de matrices. Características. Como conocemos, una matriz es una serie de números ordenados en filas y columnas. ¿Sí? Las matrices son una herramienta de álgebra que facilitan el ordenamiento de datos así como su manejo. Por ejemplo, una empresa tiene varias incógnitas de trabajo y desea prolongar o desea, digamos, saber cuál es su mayor efectividad. Entonces recurre a las matrices para poder saber en dónde existe mayor flujo de caja, dónde existe mayor beneficio, o si no, una empresa de videojuegos, la cual, como ustedes ven aquí en el dibujito, crea o utiliza matrices para poder, ¿sí? Para poder guiar al muñequito o para poder hacer las diferentes interacciones dentro del juego, ¿sí? Ese también es otro uso de las matrices. Tomen en cuenta que las matemáticas son esenciales en todo, tanto en una realidad física como en una realidad virtual. Una matriz es una tabla cuadrada o rectangular. Recuerden que puede ser cuadrada si las filas y columnas son iguales o puede ser rectangular si las filas y columnas son diferentes. Fila, que ustedes observan aquí, ¿sí? Las filas vienen a ser todos los números que están en líneas horizontales y las columnas todos los números que están en líneas verticales, ¿sí? En las matrices podemos hacer varias operaciones como suma, resta y también una multiplicación, ¿sí? Tipos de matrices. Es muy importante recordar los tipos de matrices. ¿Por qué razón? Porque en los últimos exámenes, en la parte teórica, les piden identificar cuándo es una matriz nula, cuándo es triangular superior, cuándo es triangular inferior. Y aquí les voy a dar un resumen muy exacto de los tipos de matrices. Primeramente, una matriz nula. Se conoce una matriz nula cuando los elementos de la matriz son el número 0. Listo, se acabó. ¿Qué importa si es cuadrada, si es rectangular, si es matriz fila, si es matriz columna? El tipo de matriz que sea, si todos los elementos son 0, es una matriz nula. Listo, no hay para que es fácil de entender. Matriz fila, matriz columna. Una matriz fila, como su nombre lo indica, posee una única fila. Pueden tener, como ustedes observan, varias columnas. Este número de aquí se encuentra en la fila 1, columna 1. Este número está en la fila 1, columna 2. ¿Sí? Fila 1, columna 2. Ese viene a ser una matriz fila. Cuando posee una única fila, así sea que tenga varias columnas, pero siempre, como ustedes ven aquí, se mantiene la misma fila. En cambio, una matriz columna puede tener varias filas, pero una misma columna. ¿Sí? Como ven aquí, el 7 está en la fila 1, columna 1. El 1 está en cambio en la fila 2, ¿sí ven? Segunda fila, segundo renglón, pero en la misma columna, en la columna 1. Lo mismo como vemos en el ejemplo de acá. El 9 está en la fila 1, columna 1, fila 2, columna 1, fila 3 está el menos 5 y columna 1, ¿sí? Otros dos tipos, matriz rectangular y matriz cuadrada. Primeramente, matriz rectangular. Cuando el número de filas es diferente al número de columnas. Un ejemplo básico, para poder entender el orden de la matriz, ustedes siempre tienen que ver cuántas filas hay. Por ejemplo, aquí tengo dos filas, ¿sí? Entonces tenemos una matriz de 2 por, ¿sí? Vamos viendo la cantidad de columnas. 1, 2, 3. Es una matriz de orden 2 por 3 porque tiene 2 filas y 3 columnas. En cambio acá, miren la cantidad de filas. 1, 2, 3. Es una matriz de 3 filas, ¿sí? Por 2 columnas. Entonces sería una matriz de orden 3 por 2. Y miren, las filas son diferentes al número de columnas. Si yo aquí tengo 3 filas, acá me dan 2 columnas. Entonces es una matriz rectangular. Cuando el número de filas es diferente al número de columnas. Recuerden, si es que solo tiene una fila o una columna, ya saben el concepto. Es una matriz fila y una matriz columna. Listo. Siguiente concepto, matriz cuadrada, que es la que más se emplea en los trabajos y es donde la que más se utiliza para sacar tal vez una identidad, para trabajar con una transpuesta y diferentes ejercicios. Por el momento nos concentraremos solo en lo básico. Matriz cuadrada, obviamente cuando el número de filas y columnas sean iguales. Recuerden un cuadrado. En el cuadrado todos sus lados son iguales. Aquí es lo mismo. Todos los elementos
de filas y columnas de una matriz son el mismo número. Aquí les he dado dos ejemplos básicos. Como ustedes pueden observar, tengo una matriz de 2 filas y las columnas también son ¿cuántas? 2, ¿sí? Orden 2 por 2, 2 filas, 2 columnas. Acá tenemos en cambio, perdón, siempre empezamos con las filas. Tenemos 3 filas, ahí me salió muy chueco ese número, voy a poner una línea acá. Miren, tenemos 3 filas, ¿sí? Y 3 columnas. Entonces yo tengo una matriz aquí de orden 3 por 3. Y miren, mismas filas, mismas columnas en número, 3 por 3. Eso viene a ser una matriz cuadrada, cuando el número de filas y el número de columnas es el mismo. Y siempre la matriz cuadrada es la que posee mi diagonal principal. Como ustedes pueden observar, la diagonal principal siempre empieza en el primer elemento de la fila 1, columna 1 y termina en el último elemento, ¿sí? En este caso es la fila 2 y columna 2. Esta es la matriz diagonal. Si ustedes me piden la matriz diagonal del elemento de acá, tenemos el 1, el menos 3 y el 3. Esta sería mi diagonal principal, ¿sí? Como ustedes pueden observar, siempre va a empezar en la columna 1, en la fila 1, columna 1, y ahí se va despegando en este sentido, ¿sí? Hasta llegar al último elemento, que en este caso está en la columna 3, en la fila 3, columna 3. Siempre, en los primeros números hasta los últimos números. Esta viene a ser la diagonal principal. Gracias a la diagonal principal podemos encontrar los otros tipos de matrices que fueron tomados en el último examen y que muy rápidamente les pueden también aplicar para el siguiente examen. Por ejemplo, la matriz triangular superior. Cuando tengo una matriz cuadrada, ojo, estamos hablando del concepto solo con una matriz cuadrada. Primero identifico su diagonal. Si la diagonal principal tiene debajo de ella números ceros, se conoce como triangular superior. Diagonal principal. Esta es la diagonal principal. Si debajo de ella hay números ceros, triangular superior. Si encima de ellas hay número cero, triangular inferior. Listo, no hay donde perderlos. Si de mi diagonal debajo de ella hay ceros, triangular superior. Encima de ellos hay ceros, triangular inferior. Listo. ¿Qué sucede en cambio si es que hay ceros arriba y abajo? Pueden suceder dos cosas. Primer punto, ¿sí? Muy claro. Si aquí yo veo números distintos, es una matriz diagonal. Si hay ceros arriba, ceros abajo y veo números distintos, como lo que ustedes observan acá, el 1 menos 3, 3, cualquier número que sea obviamente diferente de 0, viene a ser una matriz diagonal. Pero si todos son números 1 en la diagonal principal, obviamente cumpliendo de que acá sea 0 y acá 0, es una matriz identidad, ¿sí? Entonces tenemos claro. Una matriz cuadrada, mismos elementos en filas y columnas. ¿Sí? Posee una diagonal principal, ¿sí? Si la diagonal principal al momento de identificarla, debajo de ella hay ceros, no encima, solamente debajo de ella hay ceros, triangular superior. Si encima de ella hay cero, triangular inferior. Si encima de la diagonal y debajo de la diagonal hay ceros, puede ser matriz diagonal o matriz identidad. Es matriz diagonal si esta diagonal principal no tiene todos los elementos 1, como ven aquí, miren. Si aquí está el 1 y acá no se encuentra un número que no sea el 1, listo, es matriz diagonal. Pero si todos los números son 1, es la matriz identidad. Listo, estamos claros. Operaciones. Para yo operar matrices, puedo trabajar con suma, resta o multiplicación. Sencillamente así podemos operar una matriz. En la suma se tiene que cumplir lo siguiente. Primeramente, las matrices deben ser del mismo orden. Entonces lo primero que busco es que tengan el mismo orden. Significa que la matriz A y la matriz D o la matriz A y B, las que yo voy a sumar, tienen que ser del mismo orden. Si la matriz A es 2 por 3, la matriz D también es 2 por 3. Por ejemplo aquí miren. ¿Cuántas filas tenemos? 2. ¿Cuántas columnas tenemos? 3. Listo. Es orden 2 por 3. Veamos si la de acá cumple este requisito. 2 filas, muy bien, lo cumple.
3 columnas, también cumple el requisito. Perfecto, puedo yo sumar y restar estas dos matrices. ¿Por qué razón? Porque son del mismo orden. Lo siguiente, para yo sumar matrices, ¿sí? Por ejemplo, A más D, ¿sí? Recuerden que en la suma siempre existe la propiedad conmutativa, que el orden de los factores no altera la suma total. Significa que es lo mismo decir A más D que D más A. Para yo sumar matrices es algo muy sencillo. El número correspondiente a la posición en cada matriz se suma. Por ejemplo, el 9 está en la misma posición que el 8 en cada matriz. 1 y 1, 1 y 1. Entonces lo sumo. ¿Sí se dan cuenta? El número que corresponde en la misma posición se suma. Por ejemplo, el 0 está en la fila 1, pero en la columna 2. Entonces yo lo puedo sumar con el 11, porque está en la fila 1, columna 2. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero que ustedes vayan distinguiendo cuando trabajamos matrices. A ver, resolvamos esto. Entonces, ¿qué nos quedaría? 17, 11, 26 y 27. 9 más 8 es 17, 0 más 11 es 11, 11 más 9 es 20, 6 más 0 es 0, 6 más 0 es 6, perdón, 17 más 10 es 27 y 0 más menos 2 es menos 2. Ojo, la suma es sencilla. Tiene que estar en el mismo lugar para poder sumar. Este 9 se suma con este 8 y así con los demás. Pero ¿qué sucede con la resta? Para restar no aplico propiedad conmutativa. Recuerden que no va a ser nunca lo mismo decir A menos D a decir D menos A. Tenemos dos cosas diferentes, ¿sí? Por esa razón hay que tener mucho cuidado con la resta. Al igual que en la suma, yo solamente puedo sumar puedo restar los correspondientes. Por ejemplo, si es A menos D, al correspondiente de A, el que está en la misma posición en la matriz D, puedo restarle. El 9, entonces lo puedo restar con el 8. Miren, con A menos D, ¿qué me dio? 1. Pero si yo digo D menos A, esto es opuesto. No sería 9 menos 8, sería 8 menos 9. Entonces acá me queda ¿cuánto? Menos 1. ¿Se dan cuenta? Lo mismo yo hago con este. 0 menos 11, aquí me queda menos 11, pero en cambio acá es D menos A, es al revés. 11 menos 0. ¿Sí? Entonces sería aquí 11. Eso es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta cuando hablamos de restas. ¿Sí? Ustedes pueden observar, si hablamos de resta, por ejemplo, A menos D, ¿qué sería? 9 menos 8, 1. 0 menos 11, menos 11. 11 menos 9, 2. 6 menos 0, 6. 17 menos 10, 7. 0 menos 2. Recuerden que aquí aplicamos ley de signo. 0 menos 2. Por eso quedaría más 2. Esa sería la resta entre A y D. Pero es muy diferente decir D menos A. ¿Sí? Si al 8 le resto 9, menos 1. Si al 11 le resto 0, 11 positivo. Miren la diferencia. Nunca va a ser lo mismo un positivo a un negativo. ¿Sí? Este es el caso de la suma y resta. Cuando hablamos de matrices, también podemos a una matriz multiplicarla por un número, como el ejemplo que ven aquí. Cada elemento de la matriz va a ser multiplicada por el número 5, porque me pide que toda la matriz A sea multiplicada por 5. Por ejemplo, 1 por 5, 5, 6 por 5, 30, 111 por 5, 555. ¿Sí? Bueno, aquí solamente corregir el error. 555. 8 por 5, 40, 5 por 1, 5, 5 por 7, 35, 13 por 5, 65, 9 por 5, 45 y 5 por 1, 5. Eso es cuando me piden multiplicar una matriz por un número. Como ven, queda la matriz 5A. A cada elemento de la matriz le multiplico ese número. ¿Sí? Muy importante aclarar eso. Continuamos. Productos de matrices, producto entre matrices. ¿Es posible multiplicar matrices? Sí, sí es posible que yo pueda multiplicar una matriz por otra matriz. Pero para yo poder multiplicar una matriz con otra matriz, tengo que cumplir una regla muy básica. Para multiplicar matrices deben cumplirse que las columnas de la primera matriz sean igual a la cantidad de filas de la segunda matriz. Bueno, parece un enredo de palabras, pero me gusta resumirlo de la siguiente forma. Primero ustedes identifican la matriz, el orden que tiene. En este caso la matriz A tiene un orden de 3 filas por 3 columnas. Listo. Esta es la matriz A.
Yo voy a multiplicar A por B. Veamos el orden de la matriz B. 2 filas por 3 columnas. Sería una matriz de orden 2 por 3. Lo que me dice la teoría, para yo poder multiplicar, las columnas de la primera matriz tienen que ser igual a las filas de la segunda matriz. En este caso A por B no puedo multiplicar, porque las columnas de la primera matriz es 3 y en cambio la fila de la matriz 2 pero de la segunda matriz es 2. No son iguales, ¿sí? Por eso A por B no puedo multiplicar. Pero ¿qué pasa si no me piden A por B, me piden B por A? Bueno, ahí sí la cosa cambia. Porque la matriz B es del orden 2 por 3. 2 filas, 3 columnas. Y la matriz A es de orden 3 por 3. ¿Qué es lo que piden aquí para que pueda multiplicar? Que las columnas de la primera matriz a multiplicar sean igual a las filas de la segunda matriz. Miren, tengo 3 columnas en la matriz B y tengo 3 filas en la matriz A. Puedo multiplicar. Con eso también podemos entender que la propiedad conmutativa no aplicará en una matriz al momento de multiplicar. Porque la propiedad conmutativa nos dice que A por B es igual a B por A. Pero en matriz no ocurre eso. Por eso es muy importante señalar este punto. Nunca va a ser lo mismo A por B que B por A. Porque A por B no puedo multiplicar, ¿sí? En cambio B por A sí pude multiplicar. Para multiplicar matrices muy facilito. Quiero que pongan mucha atención. Para que ustedes estén multiplicando aquí las matrices, primeramente cada elemento, ¿sí?, de la primera matriz o cada fila va a estar multiplicando por cada elemento de la columna de aquí. Por ejemplo, tengo aquí en la matriz B 2, 0 y 1. El número 2 va a empezar a multiplicar con el número 1. 2 por 1, 2. El número 0 va a multiplicar por 3. 0 por 3 es 0. El número 1 va a multiplicar por 1. Y con ello yo ya tengo el primer elemento de la matriz. Este es un elemento nada más, ¿sí? Esta misma fila ya para el segundo elemento ya no va a multiplicar por esta columna, sino que va a multiplicar por la siguiente. Hacemos el mismo proceso. 2 por 3 es 6, 0 por 1 es 0 y 1 por 7 es 7. Y ya tengo el segundo elemento. Hacemos esto mismo con lo de acá. 2 por 4, 8. 0 por 2 es 0 y 1 por 1 es 1. Y ya con eso yo ya tengo el tercer elemento de la matriz. Trabajamos de la misma forma, pero en cambio con la segunda fila para los últimos elementos. En este caso sería 6 por 1, 6, más 3 por 3, 9 y 0 por 1, 0. Hacemos lo mismo con esta fila, pero en cambio en la segunda columna. 6 por 3, 18. 3 por 1, 3 y 0 por 7 es 0. Hacemos lo mismo con la última columna. 6 por 4, 24. 3 por 2, 6 y 0 por 1, 0. ¿Sí? Sumamos esto y ya, listo, ya tengo mi respuesta. Sería 3, 13, 9, 15, 21 y 30. Ahí tengo mi matriz resultado. Ojo, siempre la matriz resultado será igual a los extremos de la operación inicial, ¿sí? Por ejemplo, yo identifiqué que podía resolver porque el número de columnas era igual al número de filas, ¿sí? El número de columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda matriz. Pero la respuesta será el orden de los extremos. ¿Cuáles son los extremos? 2 filas, miren, y 3 columnas. Ese sería el orden de la matriz resultado. Es importante aclarar esto. Siempre que ustedes les pidan cuál va a ser el orden de la matriz resultado, simplemente identifican que es igual al número de filas. El número de filas sería el extremo de la primera, en este caso de la primera matriz, ese sería el número de filas, y el número de columnas sería en cambio el extremo
de la segunda matriz. En pocas palabras, el número de filas de la primera matriz por el número de columnas de la segunda matriz. Ahí ya tienen el orden de la matriz resultado. Como ustedes pueden observar acá. Ahora, listo, jóvenes. Verán, estamos desarrollando un curso online. Es para el ingreso al examen de admisión a la Universidad Julio 2020. El inicio es este viernes 1 de mayo del 2020. Para reservar tu cupo, ahí se encuentra el número. Si quieres información, dudas, conocer más acerca de este curso, en los comentarios se encuentran los enlaces para que vayas y conozcas más acerca de este mega curso, ¿sí? La primera semana va a ser totalmente gratuito y de ahí en adelante va a tener un costo que es algo significativo con respecto a este gran curso. Recuerda suscribirte, darle like, comparte y nos vemos en la siguiente clase.